Continuamos con la derivada de la suma o resta de dos funciones. Fíjense que aquí si tenemos una función que la podemos pensar o desglosar como una suma o resta de dos funciones, entonces la derivada de esa función total sería la suma o resta de las derivadas de esas funciones parciales que estaríamos observando. Vamos a la parte práctica. Supongamos que tenemos esta función, 2x al cubo más 8x cuadrado menos 3x. Fíjense que la función f podríamos pensarla como compuesta por tres funciones parciales, podríamos decir. Una de ellas sería 2x al cubo, la otra es 8x al cuadrado y la otra sería menos 3x. Entonces, para pensar la derivada de f de x, fíjense que en el apunte aparece que se deriva una más la derivada de la otra. Entonces, vamos a ir pensando de esa forma. Derivemos la primera parte, 2x al cubo. Por las reglas de derivación de la potencia, 2x al cubo sería el 2x, este 3 que estaba en el exponente baja a multiplicar el coeficiente de la base y el exponente de la x disminuye en una unidad, queda cuadrado. Más, ahora derivamos esto, 8x al cuadrado sería entonces el 8 que estaba va a quedar multiplicado por el 2, que era la anterior potencia, por x, y la potencia cuadrada de x disminuye en una unidad, queda a la 1. Como a la 1 no se escribe la potencia 1, directamente nos queda x. Menos el 3x. Fijémonos acá, x estaría elevado a la 1. Por lo tanto, ese 1 bajaría al multiplicar al 3. O sea, sería 1 por 3. Y la x va a quedar con el exponente 0. Y toda base elevada al exponente 0 da como resultado 1. Ahora solamente queda arreglar todo lo que hemos hecho. Aquí nos va a quedar 3 por 2, 6, x al cuadrado, más 2 por 8 es 16, x, menos 1 por 3 por 1 es 3. Y ahí tenemos que la derivada de f es 6x cuadrado más, perdón, ahí me quedó arriba, pero es abajo, no es exponente, más 16x menos 3. La siguiente propiedad es la propiedad de el producto o la regla de la derivada del producto de dos funciones. Fíjense que si yo tengo dos funciones que están multiplicando, entonces analicemos cómo queda esa derivada. Esa derivada queda como la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función sin derivar, más ahora la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Eso vamos a verlo ahora desde el punto de vista práctico. Entonces vamos a poner derivada del producto de funciones. Supongamos que tengo esta función, f de x, f de x igual a 2x, y lo vamos a hacer 2x al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por la función, por ejemplo, 3x. O si no, pongamos, por favor, por ahora, y les voy a decir qué pasa, por el logaritmo natural de x. Entonces, fijémonos que la función f de x es 2x al cuadrado logaritmo natural de x. Si bien es una función única, f de x, pero la podemos pensar como, como una multiplicación de dos funciones parciales, podríamos decir más pequeñas. Esas funciones serían 2x al cuadrado por un lado y la otra sería logaritmo natural de x.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es provocar la derivada, según la regla. La derivada, que sería f' de x, va a ser igual a. Vuelvo a la teoría. En la teoría me está indicando que derivo el primero y multiplico por la segunda sin derivar, más el primero sin derivar multiplicado por la segunda función derivada. Entonces vamos a la práctica y decimos, voy a pensar que 2x al cuadrado es la primera función y logaritmo de x es la segunda función. Entonces, la derivada de la primera función sería, al bajar el exponente como factor a la base, quedaría 2 por 2 por esa x, que esa x, como este 2 bajó como factor, la x disminuye en una unidad su exponente. Por lo tanto, nos va a quedar x a la 1. A la 1 no se escribe solamente x. Y a todo eso que tengo acá, lo voy a multiplicar por la segunda expresión sin derivar. Recordemos, sin derivar. Uy, ¿qué hice? Sin derivar. A eso le tengo que sumar, ahora hago al revés. La primera voy a poner sin derivar y la segunda la tengo que derivar. Entonces va a quedar 2x al cuadrado por la derivada de la segunda expresión. Estas son funciones especiales que yo ya lo voy a explicar enseguida, pero la derivada del logaritmo natural tiene una derivada directa que no se hace por ninguna regla. La derivada es 1 sobre x. ¿Estamos? La derivada del logaritmo natural es siempre 1 sobre x. Entonces ahora no nos queda más que arreglar algebraicamente esa expresión. Entonces 2 por 2 por x es igual que 4x, logaritmo natural de x, más, y fíjense que acá, 2x al cuadrado por 1 sobre x, como es x al cuadrado, ahí tendríamos 2 por x. Entonces, una de esas x se simplifica con esta x y en realidad arriba nos va a quedar 2x. Y de esta manera hemos podido derivar una función que se presentaba en conjunto como multiplicación de dos funciones. Ahora vamos a ir a la derivada del cociente de funciones. Y vuelvo a la teoría para que ustedes puedan ir revisando. Cuando derivo una función que la puedo pensar como cociente, recordemos que cuando hablamos de cociente estamos hablando de una división entre dos funciones, fíjense cómo surge la derivada de una división de funciones. El numerador es muy parecido a lo que pasaba con el producto. Derivo el primero, multiplico por la segunda función sin derivar, luego la primera función sin derivada por la segunda función derivada. La primera función sin derivar por la segunda función derivada. Pero en vez de sumar como pasaba en el producto, aquí tengo que restar. Y tengo que dividir por la segunda función elevándola al cuadrado. Repaso. La derivada del cociente de dos funciones se resuelve con otro cociente, donde en el numerador voy a tener la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, y divido por el cuadrado de la segunda función. Entonces ahora vamos al ejercicio práctico. Supongamos que tengo la misma función que vimos hace rato, ahora la voy a presentar como cociente. Voy a buscar el editor de ecuaciones, voy a poner que f de x lo voy a plantear como un cociente. Voy a decir 2x al cuadrado y lo voy a dividir por el logaritmo natural de x. ¿Está? Entonces, en realidad tendría aquí una función en el numerador y otra función en el denominador.
Cuando nosotros queremos derivar esa expresión que es un cociente de dos funciones parciales, vamos a aplicar la regla del cociente para derivar. Entonces, recordemos que la regla del cociente va a dar como resultado otro cociente, donde en el numerador va a ser muy parecido a lo que pasaba en el producto. Vamos entonces a hacer acá lo que va a pasar en el numerador. Dice que es la derivada de la primera función, es decir, 4x. Y voy a multiplicar por la segunda función sin derivar, es decir, logaritmo de x. Luego lo resto, no es como en el producto que se suma. Luego resto, ahora invertido. La primera función sin derivar y lo voy a multiplicar por la derivada de la segunda función. Recordemos que la derivada del logaritmo natural de x, como se los dije en el ejercicio anterior, es 1 sobre x. Y tengo que dividir todo eso por la segunda función parcial elevada al cuadrado. Es decir, que me va a quedar logaritmo natural de x y todo esto, todo ese logaritmo natural de x, me va a quedar elevado al cuadrado. Bueno, hay algo que no me... Quiero poner ese corchete del otro lado, ahí a ver si me queda ahora. Ahí estaría la expresión de la derivada de un cociente. Bueno, ya lo derivé, pero estoy obligado ahora a arreglar, o sea, hacer un tratamiento algebraico de esa expresión para verla un poco más ordenada. Entonces lo voy a ordenar y fíjense que en el numerador me queda 4x logaritmo de x, no puedo arreglar más algebraicamente, entonces me queda 4x logaritmo natural de x. Menos, y aquí tengo 2x al cuadrado por 1 sobre x, este x cuadrado se va a simplificar con el x y por lo tanto arriba va a quedar una solita x. Entonces me queda menos 2x. Y debajo me queda tal cual lo tengo, porque no tengo más para arreglarlo ahí, y me queda logaritmo natural de x, todo eso elevado al cuadrado. Y ahí quedó la derivada del cociente de dos funciones. En la teoría, tienen la derivada de la función logaritmo, logaritmo natural. Perdón, no he puesto ahí logaritmo natural. Bueno, es lo que habíamos anticipado recién. La derivada de la función logaritmo, si tenemos una función que es logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. Y estas son las derivadas de las funciones trigonométricas, que son derivadas directas que ustedes tienen que manejar y aprenderse porque van a surgir en algún otros ejercicios. La derivada de la función seno es coseno de x. La derivada de la función coseno es menos el seno de x. Y la derivada de la función tangente es la secante cuadrada de x. Ahí en el apunte van a ver algunos ejemplos para trabajar. A mí me gustaría revisar un ejemplo más, a ver si tenemos tiempo. Bueno, va a quedar algo acá. Supónganse que tenemos la función g de x, acá, g de x igual a el seno de x eh, por 2x por 2x. Si yo tengo que derivar eso, como es la derivada, voy a poner acá para que no se entienda que viene pegado a la derivada del cociente, no, eso es otro ejercicio. Como tengo una función que la puedo pensar como producto de dos funciones parciales, el seno y 2x, entonces la derivada de eso, lo voy a hacer rapidito para que me alcance el tiempo, la derivada entonces de g' me va a quedar entonces la derivada del primero, por lo que acabamos de decir, la derivada del seno es el coseno de x, por el segundo sin derivar, es decir, por 2x, más el primero sin derivar, es decir, el seno de x, por la derivada del segundo, y la derivada del segundo es 2. Arreglamos un poquito, siempre es bueno poner lo que no es trigonométrico adelante. Esto sería 2x coseno de x más 2 seno de x.